Ese coro que dice, cuando aquella mujer estaba necesitada de un milagro, ella se acercó al Señor Jesucristo y recibió un milagro poderoso en su vida. Yo creo que todos nosotros estamos necesitados de Dios. Tal vez no de un milagro, tal vez de sanidad, pero posiblemente puede ser un problema. Posiblemente puede ser su familia, un hijo, una hija. Posiblemente puede hacer algo, porque mucha gente en su tiempo buscó al Señor, tal vez no en un milagro personal, pero su hijo estaba endemoniado. Su hija de aquella mujer había fallecido, pero algo estaba sucediendo al mover del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifestó a la gente y hizo muchos milagros. Hoy nosotros tenemos un privilegio muy grande, que aunque no lo podemos ver, pero cuando entramos en su presencia, el Espíritu Santo se empieza a mover. ¿Cuántos hoy necesitan, hermanos, algo de nuestro Dios? Pero es el momento donde usted y yo podemos entrar. Tal vez no va a ser igual como esta mujer, pero usted puede entrar a tocar a nuestro Dios en su misericordia de una manera. ¿Por qué no levanta sus manos, cierre sus ojos por un momento y dígale al Señor: porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. ¿Cuántos necesitan un toque del Señor? Dígale: yo necesito un toque tuyo. Necesito ser liberado. Dígale al Señor: solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo Dios nos ve, Él está deseoso de bendecirnos. Una vez más dígale: porque delante de ti, Señor, Él está aquí. Cuando adoramos su Espíritu Santo, este altar se llena de nuestro Dios haciendo cosas maravillosas. Dígale una vez más: Señor, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Dígale: Jesús, Jesús, Señor. Jesús, 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 nombre sí. Si tú le dices Jesús, aquel hombre ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos alcanzaron una manera en la atención del Señor y Dios hizo una obra maravillosa. ¿Cuál es, hermano, amigo, hoy tu necesidad? Para que le llames a Jesús y le digas: Jesús, Cristo Jesús, solamente en tu nombre hay sanidad. Solamente en tu nombre hay, Dios mío, liberación. Solo en tu nombre me puedes ayudar, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sí. Una vez más dile con todo tu ser: Jesús, Jesús, nombre sí. ¿Por qué no levantas tus manos y dile: Señor, hoy en esta mañana, Dios mío, nos acercamos ante ti y creemos que tu palabra es verdadera y es real. Hoy, Señor, esa palabra nos alimente nuestra alma, nuestro espíritu, porque físicamente podemos buscar la manera, Señor, de alimentarnos, la manera, Señor Jesucristo, de hacer cosas en nosotros, pero solamente el espíritu necesita de ti. Hoy, Señor, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que todo lo que hagamos, Señor, mi Dios, en esta tarde, en esta mañana, podamos alcanzar tu gloria. Así, Señor, entrego este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y si abre la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 9, verso 21. Aleluya al Señor. Qué hermoso es alabar al Señor. Estos alabanzas, coros inspirados, alabar a Dios, como qué grande dicha nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Coros inspiradores porque alcanzaron a tocar el corazón de Dios, y el Señor hace cosas maravillosas. Así que, hermanos, de muchas formas podemos nosotros acercarnos a Dios. Y esta mujer, cuenta la historia de esta mujer. Usted la conoce, la historia, pero hoy hay algo significativo en lo que este mensaje es para nosotros. San Mateo capítulo 9, verso 21 dice la palabra del Señor así, de esta manera, simple como esto, dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Una vez más, porque decía dentro de sí, ella dentro de su corazón decía, estaba hablando en su interior y decía al ver al Señor haciendo cosas, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Cuántos hoy necesitamos de Dios mucho? Amén. Así que, hermano, salude a su hermano a su derecha y a su izquierda, dígale, si tan solo. Amén, aleluya al Señor, y puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Si tan solo tu fe, este es el título del mensaje, si tan solo tu fe. ¿Y por qué? Porque en este mes vamos a hablar de milagros y sanidades que se hicieron en ese tiempo. Y el propósito es que nosotros lleguemos, hermanos, a alcanzar cada día en nuestras vidas, acercarnos al Señor Jesucristo, porque no hay ninguna situación que no necesitemos a nuestro Dios. Todos necesitamos de nuestro Dios, buscar su presencia. Pero esta palabra que yo meditaba en la palabra del Señor, si tan solo, y esta palabra se queda, si tan solo, si esta palabra la dejamos solamente así, si tan solo, solamente se va a quedar allí. No va a tener ninguna acción, no va a tener ningún movimiento. Si tan solo es la frase donde se queda allí, pero necesita una acción. La palabra del Señor también dice en Santiago, la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Todos tenemos fe en esta casa, amén. Todos creemos en Dios y tenemos fe, pero esa fe necesita empezar a tener acción. Y es aquí donde cuando hablamos de milagros y hablamos de sanidades, todos queremos, todos necesitamos, todos esperamos a recibir de Dios una respuesta a nuestras vidas. Por eso estamos aquí y por eso buscamos a Dios. Entonces nosotros necesitamos no solamente pensar de esta manera, si tan solo, pero necesitamos hacer una obra. Todos tenemos fe. ¿Cuántos tenemos fe en la casa del Señor? ¿Cuántos tenemos fe, hermanos? Todos tenemos fe, pero hoy necesitamos nosotros hacer algo. Si usted ya conoció de Dios de mucho tiempo, usted ya sabe del Señor, y usted que tal vez está aquí por primera o segunda vez, usted necesita de Dios, y Dios aquí tiene la respuesta a su necesidad. Por eso la palabra del Señor, en esta palabra nos enseña lo que nosotros de continuo tenemos que hacer. ¿Cuántos hemos oído este mensaje una y otra vez, verdad? Pero en el transcurso del tiempo, del caminar, en veces suele suceder que vienen cosas y obstáculos que nos obstruyen a nosotros a seguir acercándonos al Señor. Pero hoy la palabra nos habla así. En esta introducción yo buscaba la introducción, y en Mateo capítulo 17, verso 17 al 21, encontré en oración y en buscar de Dios este mensaje, esta palabra, este versículo en Mateo 17 al 21, y dice la palabra, lo vamos a leer así, dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Dice: traédmelo acá. Enseguida sigue diciendo el verso 18, y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Enseguida sigue diciendo el verso 19, viendo entonces los discípulos que Jesús
que Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una pregunta que ellos hicieron. Enseguida sigue diciendo la palabra. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Quiere decir la palabra del Señor que si tenemos fe, podemos, en nuestra fe, Dios puede obrar cosas grandes. Pero hoy tengo una pregunta. La fe dice, mueve montañas, mueve enfermedades, mueve problemas de diferente índole, mueve la incredulidad, tal vez en lo económico, en lo emocional, en la inseguridad, en cualquier área de la vida. Esa mujer tenía una condición física y Dios la sanó, pero hoy tu situación puede ser diferente, puede ser una vida en una emoción en tu corazón, en tu mente, en tu ser, puede ser una enfermedad física, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tus hijos. Por eso hoy la palabra del Señor dice, si tan solo. ¿Cuántos están esperando que Dios haga una obra allí? ¿Cuántos están necesitados de una obra, que Dios se mueva? Y este es el mensaje. Dios está obrando y Dios está moviendo. Tal vez también en el ámbito de la salvación, también Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque si tenemos fe en que Dios nos puede salvar, al creer en su palabra, en la entrega, Dios también va a obrar en la salvación, y Dios está trabajando en tu vida y está obrando en tu ser. Pero todavía queda esa frase, si tan solo. Si tan solo Dios me da esto, yo seré salvo, yo seré bendecido, mi problema será resuelto. Y está esa palabra. Y tomé de ello en la inspiración, en los mensajes que se van a dar hoy, porque todos necesitamos y Dios lo puede hacer. La palabra del Señor nos enseña así. Puede ser también, hermano, en tu ministerio, en todas las áreas que nosotros somos. Dios puede obrar en nosotros por la fe que nosotros tengamos en el Señor. Si usted se fija, no es una cosa, es todo lo que nosotros somos, lo que hemos escuchado y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y hoy nosotros necesitamos seguir levantándonos en fe y buscar al Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de obstáculos, pero eso nos quedará impedir, pero Dios estará allí para ayudarnos a nosotros. Hay una pregunta entonces, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es la montaña que está allí como obstáculo para detener en tu vida lo que tú quieres hacer en el Señor, lo que Dios te ha llamado a hacer o lo que tú estás buscando de Dios? ¿Cuál es esa montaña? Los discípulos dice que ellos vieron una necesidad en este padre con su hijo lunático y dijo, los trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y ellos vinieron después y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y es ahí donde Dios les empieza a enseñar a ellos que hay una necesidad. Y es por eso que ese obstáculo estaba allí con ellos. Pero un día ellos, creyéndole al Señor, vinieron a ser discípulos de una manera diferente, que hacían cosas grandes para Dios por medio, hermanos, de lo que Dios les había enseñado. Pero hoy la pregunta es, hay una montaña. Si hay una montaña, ¿cuál es esa montaña que está como un obstáculo hacia tu vida para que tú recibas del Señor Jesucristo? Por eso hoy nosotros, al venir a este lugar, Dios hoy nos habla y nos dice, Él puede hacerlo a tu vida. Para Él no hay imposibles, pero hay una manera de acercarse al Señor Jesucristo. Dice que la palabra del Señor, que cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en las aldeas y andaba predicando, dice que llegaba a lugares y hacía muchos milagros, pero también llegaba a lugares donde Él no podía hacer muchos milagros, no porque Él no pudiese, sino porque la gente no creía en Él. Y dice, y en un lugar dijo, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Pero eso es también un obstáculo. Dios, hermano, es un Dios que hace cosas en lo imposible, pero se necesita hacer algo. Aparte de si tan solo necesitamos obrar la fe. Y es ahí donde Dios nos habla en este mensaje.
Número uno, la fe por el oír. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En lo que concierne a la fe, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos enseña que Dios hace cosas grandes, y en la historia que ha concurrido, Dios ha hecho muchas cosas. Y esta palabra, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos oír? Es oír la palabra de Dios que ha quedado escrita, y todos los milagros y todo lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Dice la palabra del Señor que si se hubieran escrito todos los milagros que el Señor hizo en su ministerio, no cabrían los libros en todo el mundo. Quiere decir que el Señor hizo milagros en grande manera, y hoy, hermano, Dios lo puede hacer. Así que la fe es por el oír. Pero mirando a esta mujer del flujo de sangre, ¿qué escuchó esta mujer en el transcurso de su enfermedad? ¿Qué ella escuchó? Porque antes que yo meditando, creo que esta mujer, antes de que el Señor empezara su ministerio, dice que tenía 12 años que ella estaba enferma. Y yo creo que esta mujer, antes que el Señor comenzara su ministerio, yo creo que ella ya estaba enferma. Pero cuando el Señor empieza su ministerio, el Señor empieza a hacer cosas grandes. Si usted se fija en Marcos capítulo 5, verso 25-26, Marcos capítulo 5, verso 25 al 26, dice que esta mujer, Marcos ahora lo relata y le da una descripción más amplia. Dice la palabra: pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer tenía 12 años que tenía esa condición. 12 años que esta mujer en el flujo de sangre, si usted se pone a imaginar, a pensar, médicamente buscando, puede traer muchas complicaciones al cuerpo de un ser humano que tiene hemorragias. Puede traer decadencia, puede traer hasta cáncer de sangre, pueden suceder muchas cosas, puede disminuir su hierro, pueden muchas cosas suceder. Y esta mujer decía que tenía 12 años que estaba en esa situación. Pero cuando ella empieza a escuchar al Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio, yo creo que empezó a escuchar lo que el Señor empezó a hacer. Yo creo que empezó a escuchar de alguien: Jesucristo, este hombre está haciendo milagros. Sucedió que allá sucedió un milagro, una persona enferma sanó, y esta mujer empezó a escuchar lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos nosotros vinimos porque escuchamos que Dios podía sanar nuestra necesidad? ¿Cuántos de nosotros escuchamos que Dios podía sacar del vicio? ¿Cuántos de nosotros escuchamos a nuestro padre, a nuestra tía, a nuestros familiares que conocieron de Jesucristo y dijeron: Dios puede hacer una obra en ti, pero solamente necesitas creer? Y nosotros vinimos de ahí. Yo vine de ahí cuando Dios hacía cosas grandes y decían que podía sanar. Entonces, cuando no se pudo más, se tuvo que llamar al pastor para que él orara y para que pudiésemos ser sanos. Solamente Dios lo pudo hacer, pero empezamos a escuchar que Dios hacía cosas grandes. Escuchamos que Dios sanaba cáncer, escuchamos que Dios quitaba leucemias, y cuando eso empezamos a escuchar, nuestra fe empezó a crecer. Esta mujer empezó a sentirse diferente, yo creo, cuando escuchó que alguien hacía milagros, que alguien hacía cosas grandes, cosas imposibles, y su fe empezó a crecer de esta mujer. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado cosas grandes? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado imposibles? ¿Cuántos hemos recibido un milagro del Señor Jesucristo que nadie lo pudo haber hecho? Así como esta mujer dice que iba a los médicos y gastó todo lo que tenía y no pudo sanar. ¿Cuántos de nosotros fuimos al médico, fuimos a los brujos, fuimos por muchos lados buscando la esperanza? ¿Y sabe qué sucedía? Muchas de esas veces íbamos y decíamos: yo creo que ahora sí van a encontrar lo que yo necesito. Y cuando no lo solucionaban, decíamos: tal vez el brujo fulano allá en aquel lugar, posiblemente ahí sí me van a hacer algo para que yo salga de esta situación. Y eso nos llenaba como de un poco de esperanza para salir de ello. Posiblemente un consejero oímos que podía hacer cosas grandes y íbamos con ese tipo de expectativa
expectativa que Dios hiciera algo en nosotros, pero parece ser que nada sucedía. Pero cuando en lo imposible ya no se puede, Dios mueve su mano poderosa cuando alguien le cree. Y ahí es donde nosotros creímos. Esta mujer escuchó, hermanos, que Jesucristo estaba haciendo cosas grandes. ¿Qué formas miró o escuchó que la gente se acercaba al Señor y para ser sanados? ¿Qué cosas estaba escuchando esta mujer? Dice la palabra del Señor que escuchó si el ciego tal vez escuchó o oyó que el ciego aquel gritó y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez ella escuchó, este hombre en su desesperación gritó, y Dios regresó su mirada y lo miró y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: yo quiero ver, y Dios lo sanó. Esta mujer estaba escuchando. Tal vez si miró ver a Jesús poner lodo en los ojos del ciego, el Señor escupir en la tierra y hacer lodo y ponerle el Señor el lodo y decirle: vete y lávate. Y el hombre fue y fue sanado por lo que el Señor hizo. Tal vez ella miró, gritó, le pusieron lodo en los ojos y algo está sucediendo. Y ella empezó su fe a crecer. ¿Cuántos hoy nuestra fe necesita crecer? ¿Cuántos hoy estamos deseados? Aquí nuestra fe está empezando a querer gritar y decir: Señor, yo necesito algo. Tal vez miró resucitar a alguien, porque Dios resucitó a la hija de Jairo. Dios hizo cosas como aquella mujer que también se murió su hijo, que iban caminando y paró el féretro y le dijo: levántate de ahí. Y Dios lo levantó. Si ella escuchó o ella lo miró, ella empezó su fe a crecer. ¿Por qué? Porque empezó a oír que algo estaba sucediendo. Tal vez ella miró algo que también el Señor hizo. Tal vez escuchó decir aquella palabra de aquel hombre que dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Tal vez escuchó esa frase: tan solo di la palabra. Oh, mujeres, hombres que empezaron a ejercitar su fe y dijeron: yo no sé cómo lo vas a hacer, pero si tan solo haces esto, tú lo puedes hacer, Dios. Yo creo que tú lo vas a sanar. Yo creo que tú lo vas a salvar. Y ahí es donde empezó, hermano, la fe de esta mujer a crecer. Pero se necesita algo más. Si tan solo tu fe empieza a despertar de esa manera, algo va a suceder en tu vida. Algo se va a mover en tu condición, en tu situación. Pero se necesita más allá de si tan solo. Se necesita salir de ahí. Necesitamos regresar una vez más a entender. Cuando nos pasó algo, desesperadamente buscamos la respuesta de Dios. No la buscamos, hermanos, sentados, no la buscamos callados, la buscamos llorando, la buscamos desesperados, la buscamos, hermano, gritando, la buscamos desvelados, la buscamos de una manera. Y Dios se movió en ese momento en nuestras vidas, porque sabe dónde se mueve Dios: cuando ve que alguien está sufriendo y alguien está deseoso que Dios haga un milagro en su vida. Pero esta palabra es: si tan solo. Mi enfoque en esta predicación es salir de si tan solo tu fe. El mensaje de esta palabra es mirar a aquella mujer. Muchos milagros tal vez podemos ver como ellos hicieron, pero hoy eres tú y soy yo los que necesitamos ir y decir: si tan solo, Señor, si tan solo tú, Señor, haces, Señor, algo va a suceder en mi vida. Por eso hoy, hermano, ahí donde estás sentado, necesitamos decirle a Dios en nuestro corazón: Señor, hoy necesito más que nunca de ti. Hoy necesito mover mi ser. Esta mujer en este siguiente inciso desarrolló esa manera de fe en su vida. Algo empezó a ella a mirar. Tal vez pueda gritar, tal vez me pueda poner lodo, tal vez algo pueda suceder. Ella empezó a pensar en su mente: ¿qué puede hacer el maestro en mí? ¿Qué pudiera hacer el Señor en mi condición? Ella está necesitada, pero algo empezó a moverse en su ser. Tal vez no iba a suceder de la misma manera, porque ella aún todavía no sabía cómo ella podía ser sana, pero sí empezó a desarrollar en su vida. Hoy, hermanos, necesitamos empezar a desarrollar en nuestra fe. Necesita empezar a empujar, necesita empezar a moverse, necesita empezar a despertar para que Dios empiece a obrar
algo en nuestras vidas. Por eso el Señor empezó a mirar que había necesidades y hacía grandes obras y maravillas. Pero esta mujer tenía un impedimento. Ella tenía un impedimento, y este grande obstáculo era que ceremonialmente ella era inmunda. Quiere decir que por el flujo de sangre en lo ceremonial que se hacía antes, ella no podía estar en los atrios. Ella no podía llegar, hermanos, para estar y buscar y adorar a Dios. Ella era excluida de lo que era, hermanos, llegar al templo y adorar y buscar. Ella era excluida, así como los leprosos también eran excluidos. No podían estar allí por lo que era ceremonialmente en los ritos que se hacían. Entonces, ¿cómo iba a llegar ella al maestro? Si tenía un obstáculo, si tenía algo que no le impedía, ese era uno. Pero dice la palabra que ella todavía, si tan solo, ¿cómo puedo llegar al maestro? Si tan solo, ¿cómo podemos llegar al maestro, hermanos? Si tan solo, ¿cómo podemos llamar su atención y decirle: Señor, estoy aquí? Necesita más allá, hermano, de un grito. Necesita más allá salir de nuestras vidas. De alguna manera ella pensaba, posiblemente de alguna manera, sin que se dé cuenta, le tomaré un milagro al Señor. Si de alguna manera, aunque él no se dé cuenta, porque ella tenía esa condición y era excluida. Pero Dios, hermano, puede hacer cosas grandes en ella. Y ella podía buscar la manera cómo hacerlo. Eso es lo que estaba, hermanos, ella haciendo en su vida. ¿Cómo puedo tocar su manto? ¿Cómo puedo acercarme al Señor? Ella empezó a pensar: si tan solo puedo tocar su borde, si tan solo puedo tocar, porque ella empezó a mirar que algo sucedía en Jesucristo. Y ella decía, porque si usted se fija, ella no fue y le pidió: Señor, sáname. Si usted se fija, la fe de ella no fue que de alguna manera llamara la atención del Señor, pero ella llegó por detrás para tocar solamente el manto del Señor, su borde de su manto. Era lo único que ella estaba meditando en su mente. ¿Cómo debemos, hermanos, pensar? Ella tenía que estar plenamente convencido. Ella tenía que estar convencida de lo que ella iba a hacer en su fe, le iba a traer esa bendición. Hoy necesitamos estar convencidos que lo que nosotros creamos en Dios, algo puede suceder. Es pues la fe, la certeza, la convicción de creer de lo que no es, puede suceder. Es la fe de creer en Dios que algo va a pasar. Yo no sé cuál es su condición aún, pero Dios sí la sabe. No sabes cómo Dios lo va a hacer, pero Dios sí lo sabe cómo va a ser. Tal vez estás esperando que alguien venga de afuera para que predique un sanador, alguien que haga un milagro, pero ¿sabes qué? Aquí está el mejor sanador que puede haber. ¿Sabes que el Espíritu Santo, así como obra en nuestros hermanos que tienen un ministerio, un llamado, también Dios se puede mover aquí? Si tan solo tú lo puedes creer, Dios puede hacer cosas grandes, pero tiene que desarrollar tu vida ese tipo de fe para llegar a decir: yo creo que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos hemos usado tan solo di la palabra? ¿Cuántos hemos usado si el Señor me pone con su saliva? ¿Cuántos hemos, hermano, creído que Dios puede hacer cosas grandes? Pero se necesita empezar a moverse en esa manera de desarrollar nuestra manera de alcanzar a Dios en la fe. O nosotros por la música empezamos a alabar y se empieza a mover nuestro ser espiritual en buscar a nuestro Dios, y eso es importante. Pero cuando esto se detiene, hay algo que nosotros debemos de buscar más en Dios para que Dios se manifieste en grande manera. Entonces esta mujer decía: ¿cómo puedo tocar su manto? Debemos estar convencidos, debemos de quitar los obstáculos que nos impiden llegar a Él. Su condición, el principio era, su condición, hermanos, era el obstáculo que empezaba a notarse acerca de ella. Esta condición le impedía acercarse al Señor, acercarse a la multitud. Pero dice en Marcos capítulo 5, verso 26. Si usted me acompaña, dice la palabra del Señor así. Dice
esto es un pequeño comentario, pero aunque había tenido algunos bienes ella, todo lo había gastado, ya no tenía nada y tenía una condición miserable y la gente la podía ver posiblemente en su condición, lo que ella estaba sucediendo. Había empobrecido. Ella, hermano, no tenía remedio, había buscado por todos lados, pero no había encontrado alivio. Pero dice la palabra del Señor que esa era su condición. La otra era que ese flujo de sangre ya tenía, ¿cuántos años? Tenía 12 años con esa condición. Tenía 12 años esa condición. ¿Cuántos de nosotros tenemos una condición de tiempos? ¿Cuántos de nosotros tenemos una condición? Fíjese, hermano, esa condición, si usted tiene una necesidad, ¿cuántos años tiene en esa condición su vida? ¿Cuántos tiempo tiene en esa situación, sea enfermedad, problema, lo que sea? ¿Cuántos años tiene esa condición en la cual solamente está allí? ¿Cuántos años? Pero ella empezó a desarrollar eso en su corazón. Y dice que ella empezó a buscar en su fe cómo llegar al Señor. Eso le impedía, la multitud, dice la palabra, que le impedía acercarse al maestro. La multitud le apretaba al Señor, le apretaba la multitud. ¿Cómo podía ella acercarse al maestro? Lo que ella pensaba era tocar el manto del Señor. Podía haber gritado como aquel ciego, podía haber subidose al árbol como aquel hombre también que quiso ver al Señor Jesucristo. Él también podía hacer eso. Ella tal vez podía buscar una forma, pero esa era su condición que la detenía. Pero ella buscó la forma de acercarse al maestro y le apretaba a la multitud. Así que estos eran los obstáculos. Pero si usted se fija lo que dice Marcos capítulo 5 verso 27, es aquí donde lo describe Marcos y dice la palabra del Señor así en Marcos 5, 27, una vez más al 34, dice: cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿se recuerda que ella ya estaba escuchando? Ella ya había escuchado, algo está sucediendo. Y dice que ella se fue por detrás y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida sintió el alivio. ¿Cuántos hemos sentido el alivio cuando Dios nos bendice? ¿Cuántos necesitan un alivio hoy en esta mañana? Que Dios hace esa sed, que Dios hace esa enfermedad, que Dios sacie esa condición. El verso 30 dice, pero algo sucedió, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense, algo pasó. Dice que el Señor conoció que salió poder de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se decide a tocar al Señor, algo va a suceder. Pero tienes que estar convencido que algo va a suceder. Dios se va a dar cuenta que sale algo de él. ¿Cómo se da cuenta? Cuando tú estás en la casa de Dios, algo empiezas a sentir que te está tocando. Y ese es el poder de Dios que se está moviendo. Y yo creo que Dios está sintiendo que algo está pasando en tu vida. Pero hay otras condiciones que no puede sentirse el poder de Dios fluir, porque hay una condición. Y esa condición necesita salirse de allí para poder sentir el poder del Señor. Por eso el mensaje es, si tan solo, si tú te quieres quedar con tan solo pensando, yo creo que a lo mejor si tan solo Dios puede hacer algo. Pero esa frase, si se queda así, sin tener una acción, no va a suceder nada. No se quede con si tan solo. Esta mujer no se quedó si tan solo. A ver qué hago. A lo mejor alcanzo. No, ella decía, si tan solo. Estoy determinada a llegar allí. Si tan solo. Yo no sé, hermano, pero algo puede sentir su dedo
tocar algo allí, porque Dios está esperando hacer un milagro. Yo no sé cómo tú lo puedas alcanzar, pero si tan solo algo puedes lograr en tu fe, Dios se puede mover, hermano. ¿Cuál es el obstáculo que te detiene? ¿Cuál es el obstáculo que te impide a quedarte si tan solo? Pero dice la palabra, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y luego dice la palabra, y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? La mentalidad de sus discípulos, Señor, pues aquí te aprieta todo mundo. ¿Cómo dices que quién me ha tocado? Mira, Señor, aquí están todos y a lo mejor te tocó a lo mejor te tocó el otro, a lo mejor alguien te pegó, Señor, alguien te pegó así con su hombro, pero no, dice, alguien me tocó, alguien aquí, sentí que alguien tuvo fe y de mí salió poder para sanar a ella. Y empezó a buscar, dice, pero él miraba alrededor para ver si alguien había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, dice la palabra, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo todas la verdad. Y le dijo en el verso 34, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, hermano, qué milagro tan poderoso. Hay que quedarnos con la historia. Vaya a su casa y quédese con la historia. Ponga su Biblia y olvídese de la historia y vuélvala a repetir después, si que usted quiere. Y ahí se va a quedar la historia. Pero si usted quiere vivir una historia, usted necesita empezar. Oh, yo quiero vivirla. Yo no sé si empieza a brincar. Yo no sé si empiece a mover mis manos. Yo no sé si por mi fe me empiece a sacudir y decirle, quítame, Señor, esta enfermedad. O tú empieces a mover tus pies y decir, yo necesito una sanidad. Yo no sé cómo su fe va a llegar allí, pero hay alguien aquí en esta mañana que su fe está despertando. No porque lo digo yo, pero lo dice su palabra. Alguien hoy puede declarar, hermano, en esta mañana que Dios va a hacer una obra en tu vida. Si tan solo empiezas a moverte, el Señor va a hacer un milagro. Voy a ir concluyendo el mensaje porque vamos a abrir el altar buscando la presencia del Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, pero antes, cuando íbamos a la iglesia en los primeros días de nuestra conversión, como dice el pastor, era pura tundata, 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 y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y el Señor está aquí en este lugar. Y, oh Señor, tócame, tócame, oh Señor, sáname, sáname. Y esa manera de adorar a Dios, Dios empezaba a mover en tu vida porque había un deseo de buscar a Dios. ¿Cuántos tienen un deseo de buscar a Dios hoy aquí? No podemos quedarnos y tan solo. Necesitamos decirle a nuestro Dios, Señor, vivimos en tiempos mucho más malos, pero tu presencia se puede manifestar en una manera mucho más grande. Si hay enfermedades, la incredulidad puede ser una enfermedad, hermano, que te impide buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no hay más pecado tan malo que no creer en el Señor, de no creer a Dios que Él está aquí. Y ese puede ser no una enfermedad física, pero puede ser una enfermedad espiritual que no nos permite tocar al Maestro. Pero hoy, hermano, el Señor tiene nuevas para ti y para mí. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. El Señor dijo, yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo de hoy, y yo voy a seguir siendo el mismo por toda la eternidad. ¿Cuántos en esta mañana pueden, hermano, empezar a levantar su fe y decirle, no me voy a quedar si tan solo, no me voy a quedar si tan solo? Alabar a Jehová, estos coros hermosos, alabar a Jehová, naciones todos, pueblos todos, porque ha engrandecido su misericordia. La misericordia de Dios es mucho más grande, hermano. Hoy, hermano, levanta tu fe, dile al Señor, yo necesito de ti, yo necesito, Señor. Si tan solo desarrollamos nuestra fe en la alabanza,
Tal vez un grito de ruego, hermanos. El Señor se va a mover en grande manera. Lucas capítulo 18, verso 3 al 5 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía, dice, a él diciendo: haz justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Este juez injusto, hablando de él, dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez injusto, dice el Señor, y relató la necesidad de orar y de buscar a Dios continuamente. Y relata este juez injusto y dice: si este juez injusto veía a esta mujer y esta mujer llegaba: hazme justicia de mi adversario, de mi mal, hazme justicia de este mal, hazme justicia. Y llegaba un día tras otro día, tiempo tras tiempo, y dijo: voy a hacerle justicia, no sé que me agote la paciencia. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios escucha, nuestro Dios ve, y nuestro Dios empieza a sentir, y nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se molesta, nuestro Dios está ansioso de que tú y yo vengamos: hazme justicia, Señor, dame mi milagro. Señor, será hoy mi milagro, será mañana mi milagro. Tal vez despierte y ya no tenga esta condición. Tal vez, Señor, así como la hermana Rosa dice: yo le pedí al Señor, pero cuando dejé, en ese momento de algo sucedió. ¿Qué pasó? Me busqué el dolor, ya no tenía nada, porque Dios se mueve en lo que nosotros no podemos entender. Pero cuando pasan 2 años, cuando pasa una semana, cuando pasan, hermano, meses, nos empezamos a dejar de buscar a Dios y nuestra condición viene a ser deplorable. Pero hoy, hermano, la palabra dice: si tan solo tocase el borde de su manto, si tan solo hoy puedes pensar de una manera loca: Señor, yo no sé, a lo mejor me tiro de panza en el altar, a lo mejor empiezo a gritar en mi vida, a lo mejor empiezo a danzar, aunque pienso que me va a dar vergüenza, y empiezo a glorificar. Yo no sé, Señor, pero algo tiene que obrar tu fe. Yo no te puedo convencer, hermano, yo no te puedo sacar de eso que tú tienes, pero Dios sí lo puede hacer si tan solo tú crees en Él. La gente tal vez cuando miraba a Jesucristo y no pudo recibir milagros, es porque miraba a Jesús como un hombre. Tal vez la gente miraba a los discípulos como hombres rudos, sin escuela, sin nada, y esa era la condición que los detenía. Pero cuando ellos empezaron a entender que lo que estaba sucediendo no era, hermano, no era común, ellos empezaron a creer que algo estaba sucediendo. Y Dios empezó a mover en sus vidas. Yo no sé, hermano, pero Dios te está llamando. Yo no sé, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no te levantas de tu asiento? Levanta tus manos, levántese de su asiento, levante sus manos, cierre sus ojos por un momento. Observe a aquella mujer en ese momento. Esa es su condición de ella, pero tu condición tal vez no es la misma. Hermano, no esperes que llegue una enfermedad a tu vida para que clames al Señor. Si tú tuviste miedo porque llegó algo a tu vida en la enfermedad y lo has olvidado, no debiéramos de ser así de venir cuando solamente tenemos una condición. Debemos de venir al Señor pidiendo, rogando, porque no sabemos qué viene adelante. Pero lo mejor es acercarnos al Señor. Si tan solo tu fe, si tan solo tu fe. Esa mujer dijo: si tan solo acercaré al Señor, Él me puede bendecir. Aleluya al Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos. Si tan solo el Espíritu Santo me puede bendecir en esta mañana, levante sus manos y dígale: si tan solo el Espíritu Santo me puede llenar, hoy puedo ser sana, hoy puedo salir de esta condición, hoy puedo salir de la mediocridad, hoy puedo salir de cualquier condición que haya en la vida. Yo no sé, hermano, aplica lo que tú quieras en tu vida, en lo que tú necesites. Qué grande dicha nos ha dado el Padre para ser